Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Le damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos regala de estar en este lugar. Amén. Le damos la bienvenida a los amigos que nos acompañan. Bienvenido en esta noche a la casa de Dios. Bienvenido el joven también. Le damos gracias y les invito a que me acompañen a orar. Bendito Jesús, te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios justo. Señor, un Dios que eres bueno y tu misericordia siempre ha estado sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Por eso nos presentamos delante de ti, Señor. Y de una manera muy especial te pido que tomes mi corazón, mi vida, mi mente, mis pensamientos, Señor. Los sujeto, oh Dios, delante de ti, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Señor, que quite todo pensamiento que no provenga de ti, Señor, y toda palabra humana, Señor, toda sabiduría humana que delante de ti es necedad, Padre Celestial. Señor, y que seas hablando a nuestro corazón de una manera muy especial, oh Dios. Amén. Génesis capítulo 3. Gracias. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, la serpiente, siento como hay un retorno, así es mejor. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? El capítulo 3 del libro de Génesis es el capítulo que narra acerca de la caída del hombre. Narra específicamente ese momento en el que el Señor da las instrucciones claras en que debe tener Adán y Eva para poder convivir de una manera conforme a la voluntad de Dios en el jardín del Edén. Y muestra claramente también que aparece un personaje que es la serpiente. El tema de la noche de hoy no está en base a si la serpiente hablaba o no, pero la Biblia muestra claramente de que la serpiente le habló a la mujer y se acercó a ella de una manera, usted imagínense la serpiente caminando allí y llegó y se le acercó a la mujer y lo primero que hace es cuestionar la palabra de Dios. El título del mensaje en esta noche es la historia más antigua. ¿Y por qué la historia más antigua? Porque es específicamente el modo de operar de Satanás cuando Dios da unos mandamientos que debemos cumplir. Es la historia que se viene repitiendo a través de los tiempos y en el tiempo actual que nosotros vivimos hoy en día se sigue cumpliendo. Un mandato que da el Señor, una palabra que da el Señor muy clara, le dijo, puedes comer de todos los frutos que ves aquí, pero excepto de aquel que está allá. El día en que comieres de ese fruto ciertamente morirás, es lo que dice la palabra de Dios. Y el versículo que acabamos de leer, la pregunta que hace la serpiente a la mujer dice, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Si nosotros leemos todo el pasaje completo, inclusive el capítulo anterior, en el versículo 16, capítulo 2, versículo 16, ahí claramente dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. La instrucción de parte del Señor había sido muy clara. La instrucción de parte del Señor había sido muy clara. Era, puedes comer de todo, pero si nos damos cuenta, Satanás utiliza la serpiente para desvirtuar lo que el Señor ya había dicho. Y eso es lo que sucede hoy en día en nuestras vidas como cristianos, en nuestra relación con el Señor. Para las familias, para los esposos, para nosotros los que somos hijos, el Señor da instrucciones muy claras de cómo debemos vivir en el hogar, de cómo el esposo debe comportarse con la esposa, de cómo la esposa debe sujetarse al marido y respetar y vivir en obediencia al Señor. A nosotros los hijos de cómo obedecer y honrar a nuestros padres. Pero sin embargo, Satanás viene susurrando a nuestros oídos, ya no en forma de serpiente, porque tal vez alguno de nosotros se asustara. Ustedes se pueden imaginar si llegásemos a la casa y de repente se aparece una cascabel y te habla, seguro saldrías corriendo. Pero esta vez la serpiente viene
representándose no en la suegra, como dice un predicador, pero sí en personajes de carne viva, como tú y como yo. Y que muchas veces cuando nosotros nos descuidamos, entonces viene Satanás, hace uso de aquel cuyo corazón quizás está desenfocado en ese momento y empieza a cuestionar lo que el Señor ha dicho. Y ha sido una lucha tremenda porque qué terrible que los que más cuestionamos la palabra de Dios a veces son aquellas personas que ya llevan tiempo en el Evangelio, que le ha sido transmitido el mensaje de una manera muy clara, que han entendido el mensaje y que en algún momento andan haciendo cosas que no deben hacer, distraído como sucedió, porque si nosotros leemos el pasaje completo, muestra que la mujer estaba ahí, Adán, no sabemos, no registra la Biblia que estaba haciendo exactamente, pero estoy seguro que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, cuidar a la que Dios le había puesto por mujer. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos desenfocados en un momento dado. Nos puede pasar a cualquiera, por eso la Biblia advierte acerca de estar muy atento, de estar apercibido, de permanecer en oración, porque en cualquier instante nuestra vida puede ser representada a través de este personaje o de esta mujer que está hablando la Biblia acá. Versículo 1 muestra que este animal era muy astuto. Bueno, eso también era muy astuto. Este animal era muy astuto, muestra la palabra del Señor. Se acerca a la mujer, le habla al oído, le susurra al oído. Y cuando estaba por el mensaje hace aproximadamente 2 semanas, el Señor me colocaba a reflexionar sobre este texto bíblico y la manera como muchas veces Satanás se acerca a nuestros oídos a susurrarnos, a hablarnos, se acerca de pronto de una manera muy sutil, porque eso es lo que está mostrando la palabra de Dios, muestra la astucia de un animal que se acerca a hablarle, en este caso a la mujer, para desobedecer. Y en primera instancia, lo que podemos observar en este texto bíblico, lo primero que hizo Satanás fue colocar duda. Mire, si cada uno de los que estamos aquí presentes vemos cuál es el modo, como decimos, el modus operandi de Satanás, es siempre el mismo. Satanás, lo primero que hace en la vida de una persona que decide obedecer al Señor es poner duda en el corazón de lo que ya Él ha establecido a través de su palabra. Ya no va a ser representativo a través de un fruto, pero sí va a llegar a nuestro oído a decirnos, pero ¿quién te dijo que debes de diezmar? ¿Quién dijo eso que te tienes que congregar? Tranquilo, viejo. Usted nada más, mira, es más, hoy en día hay tanta tecnología que puedes escuchar la palabra por internet. Ahí está la página de la iglesia, ¿para qué congregarte? Satanás sigue utilizando la misma estrategia. Para los esposos le dicen, pero ¿quién dijo que tienes que acostarte toda la noche y enseñarle a tus hijos la instrucción de la palabra de Dios? Es que tu esposa debe entender que llegas cansado. Imagínate, todo un día de pie trabajando, dando órdenes en la empresa, diciendo tantas cosas, llegas a tu casa fusilado del cansancio. Lo más natural es que te puedan servir a ti, te sirvan la comida, te atiendan y descanse, porque el Señor Dios, a quien tú sirves, ha dado el día de descanso para que puedas descansar, hizo la noche para descansar y tener fuerza. Y tú le respondes, ¿de verdad, Satán? Sí, de tanto pecar me cae bien, te dice Satanás. Sigue susurrando en los corazones y en las vidas y en las mentes. Pone duda en medio de la palabra que ya ha dicho el Señor, la cual debe ser obedecida. Y le decía que meditaba sobre esto hace aproximadamente 2 semanas porque es tremendo, porque muchos de nosotros el Señor nos ha dicho claramente lo que debemos hacer, hacia dónde debemos dirigirnos, y sin embargo comenzamos a darle crédito a lo que Satanás susurra en nuestros oídos todos los días, todas las mañanas, a través de personas. La Biblia muestra que Satanás es el tentador. Satanás, la obra de Satanás, o la obra por la cual nosotros podemos identificarlo, es que él es engañador. Finalmente, cuando una persona decide hacer lo que el enemigo dice, después de cometer el pecado, lo que finalmente produce es una acusación y una burla en medio de tu vida. Te hace colocar tu relación delante del Señor, una relación no adecuada. Por consecuencia, llegamos delante de Dios con un corazón muy triste, muy arrepentido,
porque es el producto final del pecado. En la segunda parte de este texto bíblico, el versículo 2 dice, la mujer responde, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Versículo 3 dice, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, y si lo hacen, ciertamente morirá. A mí me sorprende porque la historia o lo que muestra aquí la mujer se parece tanto a nuestra realidad. Nos sentamos a negociar con Satanás, empezar a establecer una conversación. Y hay algo claro en la palabra de Dios. Siempre antes de cualquier error o pecado que una persona cometa delante del Señor, siempre hay un momento en que se da de la tentación. La Biblia registra que en ningún instante la serpiente obligó a la mujer, le habló. ¿Qué te parece esta oferta? Es como esa persona que llega, o como aquellos que tienen la experiencia de vender productos, llegan y ofrecen un producto, te dicen, mira, este producto que está aquí, si eres bajito, te hace crecer. Si eres demasiado gordo, te dice, te va a adelgazar. Te propone y te despliega todas las opciones para que tú puedas ver y empezar a considerar aquello que te están ofreciendo. Ese es Satanás. Satanás te dice, ¿quién te dijo? Llega delante de ti. ¿Quién te dijo que tienes que andar metido en la iglesia? ¿O quién dijo que tienes que colocar tu talento al servicio del Señor? Tú puedes hacer lo uno, puedes congregarte de vez en cuando los días domingos y puedes seguir tu vida natural. Les comparto esto porque hace parte de la experiencia en un momento dado de mi vida personal. El Señor me dio en su infinita misericordia la oportunidad de poder aprender algunos instrumentos, y estando ministrando en un tiempo aquí en la congregación, yo dije, o pensaba de cierta manera como que bueno, uno está metido en la iglesia, yo no me pinto como músico de iglesia. Se les olvida a uno que los dones de parte de quién vienen, la sabiduría de parte de quién viene finalmente. La oportunidad que tú tienes de poder hablar, de poder expresarte bien, de poder hacer negocio, de poder llegar, es algo que el Señor te ha regalado. Y si tú no lo colocas en servicio al Señor, tarde o temprano se pasará el tiempo y el Señor te llamará a cuentas. En un momento dado de mi vida, y lo digo no con orgullo, lo digo con mucha vergüenza, estando quizás sirviéndole al enemigo en orquestas, en grupos musicales y compartiendo y haciendo el talento, y llegó un momento en que yo sentía de parte del Señor que lo que estaba haciendo no era correcto, y aunque uno decía y disfraza porque uno es muy fácil para argumentar, eso fue lo que sucedió con la mujer. La mujer empezó a escuchar, a considerar la oferta de la serpiente. Muchos de nosotros empezamos a considerar la oferta que nos está haciendo el mundo. Es más, si nosotros vemos el versículo siguiente que vamos a leer, la mujer le dice, lo que pasa es que Dios sabe que el día en que tú comas de ese fruto, tus ojos serán abiertos y vas a ser como Dios. Se sigue repitiendo la historia. Satanás siempre muestra de alguna manera el instante en que nosotros podemos ascender aún más del nivel en que nos encontramos. Nos dice, pero es que te estás ganando 2 millones, te puedes ganar más. Recuerda que tú tienes mucha habilidad para los negocios. Es más, da ese paso que estás pensando para esa empresa que te va a contratar. Te van a pagar 5 millones, vas a tener más, vas a tener un mejor nivel de vida, vas a poder comprarle muchas cosas a tus hijos. Aunque vas a gastar un poco más de tiempo, no vas a tener casi tiempo para estar en la iglesia ni servirle al Señor, pero finalmente vas a ser feliz. Eso es lo que está mostrando el capítulo que acabamos de leer. Porque el mandato de parte del Señor había sido bien claro. Era, te he puesto para Adán en el jardín, te he provisto de esta tu esposa, la que va a estar, o la mujer que le había dado como ayuda idónea, administra todo lo que tienes aquí. Pero una cosa sí te dejo. Por favor, puedes comer de todo fruto, menos de aquel árbol que está allá. El Señor siempre deja un precedente y una marca, que finalmente lo que está mostrando detrás de todo esto es la obediencia que tú y yo podamos tener delante de Él, no es otra cosa. ¿Y sabes qué es lo que produce la obediencia finalmente en nuestra vida? La salvación. Eso es. Porque después que tuvo que hacer Cristo, la Biblia muestra que Cristo es ese segundo Adán,
muestra la palabra de Dios, que vino a conciliar la relación que se había roto en el Edén entre Dios y el hombre. Dios siempre te deja la opción, ahí está la palabra para ser obedecida. Satanás va a seguir susurrando al oído. De parte tuya queda el considerar o el obedecer o el simplemente desobedecer la palabra del Señor. El Señor, a todos los que estamos aquí sin excepción alguna, e inclusive a los que han venido por primera vez en esta noche y que escuchan el mensaje y que entienden el mensaje, el Señor nos llama a cuenta a cada uno de nosotros, nos llamará a cuenta, nos pedirá cuenta por nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo y de qué manera lo estamos administrando. Satanás también va a llegar y te va a mostrar la oferta para bien, en comillas, de tu vida, pero finalmente para destrucción. Miremos lo que dice el versículo siguiente. Versículo 4 dice: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. No morirán. El Señor había dicho, porque si comes de ese fruto, ciertamente morirás. Pero Satanás le está diciendo, no morirás. Y es tremendo porque el Señor da un mandato muy claro en su palabra. Y el hecho de nosotros empezar a negociar como ese mandato, a ver qué es lo que obedecemos y qué es lo que no obedecemos, empezamos a editar la palabra de Dios, esto me conviene, esto no me conviene. Como cuando tú vas a a veces uno de las mamás puede aprender mucho. Cuando las mamás van a comprar a un lugar, qué sé yo, donde venden verduras, entonces llegan y ven la papa más maluca y no, esta papa podrida, esto no, y la tiran para allá y todas las mamás meten las manos y la que llega primero es la que corona. Esto me conviene, esto no, cojo esto y me llevo esto. A veces nosotros nos parecemos así a las mamás. Decimos, es que la Biblia dice que me pondrá como cabeza y no por cola, eso me conviene, ven para acá, ching. Pero esa parte que está allá dice que el dinero de los impíos serán para nosotros, los que conocemos, eso me conviene, ven para acá. Y lo vamos metiendo en nuestra canasta y nos vamos llenando de todas aquellas cosas, como decía un famoso predicador, reclama tu promesa. Qué mentira tan grande. No estoy diciendo que las promesas de Dios sean mentiras, lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros estamos escogiendo qué es lo que nos conviene obedecer. Y aquellas cosas tan básicas, tan sencillas, para el caso de los esposos, de poder tratar a sus esposas como tienen que ser, de poder enseñar en la palabra a sus hijos. Cada vez que le hablas a tu esposa y de repente te enojas, le levanta la voz y no puedes sostener un diálogo lógico con ella, y al final, si tienes un pequeño altercado, poder sellarlo con un beso, pedirle perdón y antes de acostarte orar con ella. Entonces consideras que eso no es correcto, que eso no, que ella es la que tiene que acercarte a ti. Finalmente en tu corazón lo que puede haber es orgullo. Para nosotros los hijos, se acerca el amigazo de la esquina, te habla al oído y te dice, pero ¿quién te dijo que tienes que andar? Hey, loco, tienes 30 años y todavía tienes que pedir permiso para salir de tu casa. Estás loco, viejo. Pero entonces nosotros no recordamos que cuando estamos bajo la autoridad de ellos, así sea que convivamos en nuestro hogar y siendo solteros, nos debemos a ellos y le debemos respeto. Y debemos honrarlo como dice la palabra. Porque el Señor es muy claro, un hijo que deshonra es un hijo que se expone, que su vida es muy corta aquí en la tierra. Y eso es lo que muestra la palabra de Dios. El Señor nos muestra claramente cómo debe vivir un esclavo, cómo debe vivir un empleado, una persona, cómo se debe comportar en la empresa. Si estás en la empresa y sabes que tienes horas laborales y entonces cuando se descuida el jefe, de repente viene y entras en las redes sociales. La Biblia dice, no robarás. No, yo nunca he robado, pero cuando estamos frente a la red social está robando tiempo. No sé, el Señor sigue colocando cosas en mi corazón, con respecto a la familia. Hoy en día tenemos una generación que tiene padres criando hijos, pero que a la vez son hijos huérfanos. Hijos presentes, padres presentes, pero lejos de su familia.
Esposas que muchas veces dicen, no, pero es que este trabajo que yo estoy haciendo es un trabajo bueno, estoy gerenciando en la empresa, gano mucho dinero, aunque no tengo mucho tiempo de atender a mi hogar, pero me va bien. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Para aquellos que tienen la oportunidad de poder dirigir en una empresa, de poder tener gente a su cargo, de poder dar instrucciones, la Biblia también muestra de la manera en que debe hacer. Mire, es tremendo porque todas las respuestas que nosotros queremos encontrar en cuanto a nuestra manera de vivir está ahí. ¿Quieres irte a los deberes del cristiano? Ahí está Romanos capítulo 12. ¿Quieres ir a la obediencia a los padres? Ahí está Efesios capítulo 6. Está Colosenses capítulo 3, versículo 20. Todo está en la palabra del Señor. ¿Quieres ver si es correcto tomar lo que no te corresponde? Entonces ahí está Deuteronomio capítulo 5 o Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos. Todo está en la palabra del Señor, pero todavía se sigue acercando la serpiente de a poquito y te sigue hablando, nos sigue hablando. Pero ¿cuál es nuestra actitud frente a eso? Por eso le llamaba la historia más antigua, porque esa historia del Génesis es la historia del siglo XXI, del tiempo actual. Es la historia que se sigue viendo, no solamente allá afuera, sino dentro de las congregaciones. ¿Y sabes por qué digo dentro de la congregación? Porque es el lugar donde más se cuestiona la palabra del Señor. Una persona que llega por primera vez entiende el mensaje y comprende que necesita arrepentimiento, pero aquel que ya ha sido instruido en la palabra de Dios, se le da una instrucción muy básica con respecto a la obediencia y entonces se molestan. Y eso es lo que nosotros muchas veces vemos, aunque, y lo digo porque en mi corazón se ha generado mucha molestia. Cuando llega un joven nuevo por primera vez y dice, no, mira, esa muchacha me gusta, quiero conocerla, me voy a poner de novio con ella. Pero entonces yo me voy a la palabra de Dios y me muestra que debe existir un solo noviazgo. Entonces uno dice, no, eso como que uno no. Y entonces, y si me va mal, entonces ¿qué? Pero la Biblia muestra que es uno solo. Seguimos considerando la voz de la serpiente, una y otra vez. Miren, el Señor al pueblo de Israel, en algún momento, en uno de los pasajes bíblicos de los profetas, dice que hablaba su palabra, repetía palabra por palabra, frase por frase, un poco aquí, un poco allá. Sigue repitiendo, y eso sucede muchas veces cuando nosotros no hemos tenido claro un mensaje. Una vez escuché a alguien decir que fue un predicador a su congregación, un tremendo predicador, y dio un mensaje que todo el mundo quedó, wow, qué mensaje, qué chévere. Volvieron a invitar a ese mismo predicador pasadas 2 semanas. Predicó el mismo mensaje, con los mismos ejemplos, con los mismos chistes, con la misma referencia, y todos al final de cuentas, imagínate las caras de la gente. ¡Ey, qué terrible! Este tipo no preparó más mensajes. El mismo mensaje, hey, ¿te diste cuenta? Hey, sí, qué tremendo. El mismo chiste que echó hace 15 días lo volvió a echar. Pero de repente el Señor le habló a alguien ahí presente y le mostró. Lo que pasa es que el Señor volvió a dar el mismo mensaje porque seguramente la iglesia de manera general no comprendió el mismo. Entonces tocó repetir nuevamente la instrucción. Es como cuando un padre le da una instrucción al hijo y le dice, ¿sabes qué? Ve, recoge esos calzoncillos que dejaste allá. Pasan 5 minutos, va y se regresa y le dice, recoge los calzoncillos que dejaste allá. ¿Qué está haciendo? Repitiendo la misma orden que ¿qué? Que no ha sido ¿qué? Obedecida. Así es el Señor en su infinita misericordia con nosotros. Y este mensaje seguramente se puede relacionar con muchos de los mensajes que se han venido enseñando aquí en la congregación y que se sigue enseñando en muchos lugares también. Una orden que tiene que ser obedecida. Versículo 6 dice, la mujer quedó convencida. La mujer quedó convencida. Eso nos pasa a veces a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros quedamos convencidos? Mire, es difícil obedecer al Señor, atender las instrucciones del Señor, pero tan pronto viene alguien con una nueva doctrina, enseguida decimos, oh sí, esto es lo último, sigámosle. Es tremendo, es tremendo. Me acuerdo de algo que sucedió, no sé exactamente, más o menos para el año 2001. También cuando me acuerdo de esto me da pena y creo que la noche de hoy debo contarlo. Hace
2001, 2002, aquí a Barranquilla vino un predicador que en ese tiempo era el super guau de todos los predicadores. Y yo fui a escucharlo y pagué por ir a escucharlo. Ya recuerdo exactamente, eso fue en el año 99. Y él estaba, el mensaje de él era el Y2K o efecto 2000. No sé si alguna vez alguien escuchó acerca de eso. El mensaje se trataba básicamente que para el año 2000 todos los computadores se iban a volver locos porque ellos vienen programados con un sistema que se llama sistema binario y el sistema que aceptaba era de 2 dígitos, es decir, el 1 y el 9. O sea, que eso abarcaba el periodo de todo lo que era 1900 hasta 1999. Que cuando llegara el año 2000 todos los computadores se iban a volver locos. Y que si alguna persona tenía millones en su cuenta bancaria, de repente al día siguiente iba a quedar sin nada. O viceversa, una persona que no tenía nada iba a tener mucho. Y todo el mundo aquí en Barranquilla, yo recuerdo la cara de muchos pastores que estaban presentes ahí, decían, wow, es increíble, tienen que almacenar comida, decía este predicador. Vayan, almacenen comida porque esto va a ser un caos. Crean cavernas, qué sé yo, bodegas, guarden alimento. Llegó el final, el año 2000, predicador y todos los que estaban ahí, pastores. Y yo llegué a la casa muy asustado y yo le dije, mami, tenemos que guardar comida. Tremendo, yo estaba estudiando en una escuela de computación. Yo se lo digo y me da pena, en serio, porque mi hermano, hoy cada vez que se acuerda de eso me la monta, porque yo estaba en una escuela de computación. Y me salí porque yo dije, ¿para qué? No tiene sentido, todos esos computadores en el año 2000 se van a acabar. Lo tremendo, da un poco de risa, pero lo tremendo es que llegó el año 2000 y no sucedió nada. ¿Sabes cómo estaba yo? Con una cara de vergüenza, con la cabeza sobre el piso, porque muchos de nosotros terminamos creyendo si se nos aparece una persona, un pseudo profeta, nos da 2 o 3 palabras, se nos salen las lágrimas y terminamos creyendo lo que nos dice. Y no nos damos el beneficio de la duda de ir al consejo real de lo que el Señor ha dicho. Le creemos al primero que se nos presenta frente a los ojos y el Señor nos viene hablando desde hace tiempo a través de su palabra y nos cuesta creer, nos cuesta atender y peor aún nos cuesta obedecer. ¿Tú sabes qué significa cada vez que tú y yo cuestionamos lo que el Señor dice? De alguna manera estás mostrando de que tú también tienes derecho a poder opinar o a poder explicar cuál es el plan de salvación para la vida del hombre. Y tú no eres Dios ni yo soy Dios. Eso era lo que estaba haciendo Satanás, mostrándole tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Y una de las cosas que el Señor no comparte es su gloria. Y eso está muy claro en la palabra de Dios. Para terminar, si leemos completo el texto bíblico, mostramos que lo que hizo fue todo lo opuesto. Después que esta persona tomó del fruto que vio, tomó en sus manos, comió, lo que vino fue desnudez, lo que vino fue vergüenza, y eso es lo que sucede en nuestras vidas cada vez que pecamos y desobedecemos al Señor. Sentimos que estamos desnudos, y entonces tratamos de cubrir nuestra culpa con algo o justificar nuestra desobediencia. Y esta historia se sigue repitiendo. Por eso yo quiero que en esta noche, antes de terminar el mensaje, miremos lo opuesto de todo. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona hace lo correcto y obedece? Y quiero que busques conmigo en la primera carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 12. Dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. ¿Tú quieres que tu oración no tenga estorbo y llegue delante de la presencia de Dios? Hagamos lo bueno. El Señor es muy práctico. No te enseña unas reglas, no te dice léete el libro Los 10 mandamientos para que tu oración sea escuchada.
simplemente dice, los ojos del Señor están puestos sobre el que hace lo bueno. ¿Tú quieres que la mirada de Dios esté fija sobre ti? Haz lo bueno. Así de sencillo. Y el Señor añade y dice, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Y no son oraciones que el Señor debe estar obligado a responder cualquier capricho de nosotros. Son oraciones que se presentan delante del trono de Dios como deben ser. Porque una persona que hace lo bueno, sus oraciones no van a ser oraciones egoístas. Son oraciones conforme el deseo del corazón del Señor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere compartirnos la noche de hoy. Vamos a orar. Bendito Jesús, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque tu palabra penetra en nuestros corazones, Señor. Tu palabra es vida a quienes la creen y la obedecen, oh Dios. Y en esta noche nuestro corazón ha sido, Señor, confrontado a través de tu palabra. Cada cuanto, oh Dios, tú apartas la mirada de nosotros cuando nosotros hemos decidido desobedecer. ¿Cómo está nuestro corazón y nuestra vida, Señor, delante de ti? Señor, ¿qué tanto atendemos a tu palabra? ¿Qué tanto nos esforzamos en obedecerla, Señor? Es la pregunta que nos sigues haciendo la noche de hoy, Padre Celestial. Por eso, Señor, que tu palabra que ministra a nuestro corazón, que podamos entenderla, oh Dios, que podamos vivirla, que podamos practicarla, que no nos permita, Señor, que cuando llegue Satanás y susurre en nuestros oídos nuestra vida, oh Dios, termine finalmente creyendo en lo que Él dice. Señor, que podamos entender, que podamos discernir que vivimos en tiempos malos, en tiempos peligrosos en los cuales, Señor, nuestra vida debe estar atenta al peligro, a las acechanzas del enemigo. Porque muchas veces, Señor, le damos importancia a las cosas materiales de esta tierra sabiendo que un día van a desaparecer. Todo lo que existe en este mundo va a ser consumado. Ayúdanos a colocar nuestra mirada en ti, Señor, como dice tu palabra. Porque tú has dicho, porque escrito está, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y que nuestro tesoro seas tú, Señor. Nuestra mayor satisfacción es estar contigo, Padre Celestial. Que sea el verte cara a cara, Padre Celestial. Y mientras sucede eso, mientras queremos ir a disfrutar de las bodas del Cordero, que podamos vivir sabiamente, como dice tu palabra, en medio de esta tierra. Que podamos permanecer en oración, Señor, porque tu palabra nos muestra que aún en medio de la aflicción, si hay algún enfermo, ore. Es la instrucción que nos da, no buscar los medios para poder facilitar, oh Dios, el hecho de estar bien. Padre Celestial, ayúdanos a atender a los consejos prácticos que están en tu palabra para poder, oh Dios, tener salvación y vida eterna. Yo te doy gracias en esta noche, oh Dios. Gracias por tu palabra. Bendigo la vida de tu iglesia, Señor, y que podamos vivir una vida recta, oh Dios, para presentarnos como una novia sin mancha, oh Dios, delante de ti. Gracias te damos, Señor. Amén.